estoy de viaje por España y no te muevas porque te quiero llevar a recorrer los pueblos más mágicos, con más historia, con más arte y más encanto de todo el país. Viajamos por España enseguida, no te muevas, después de estos títulos. Yo realmente quisiera saber todos los idiomas y haber nacido en todos los países. En plena Tierra de la Mancha, en la zona de los Campos de Calatrava, Almagro, una ciudad monumento, una ciudad que es una joya de arquitectura y que además fue sede de la Orden de Calatrava. Me encantan los pueblos. Tienen esa cosa mágica de los lugares pequeños por donde han pasado muchas cosas y sin embargo no son ostentosos con su pasado. Así es Almagro, una de las joyas de España, declarada desde 1972 Conjunto Histórico-Artístico. Con unos 10.000 habitantes, fue prosperando con el tiempo bajo el dominio de la famosa Orden de Calatrava y después por los banqueros alemanes y flamencos. Una de las cosas más lindas que tiene aquí Almagro es su Plaza Mayor, una plaza porticada impresionante que en el siglo XIII, te cuento, fue concebida como una plaza de armas. En el XIV ya se usaba para representaciones. Pensemos que en Almagro está el teatro español más importante, el Corral de las Comedias. Y además en el siglo XIX se le empezó a usar como un lugar para viviendas. Un placer, es muy temprano por la mañana empezar a caminar esta plaza que huele ya a churros, a chocolate y se ven las mujeres haciendo encajes. Vengo caminando acá por la Plaza Mayor y lo primero que encuentro es uno de los negocios clásicos de Almagro, que es el de encajes de bolillos que hacen a mano. Mirá los bolillos, bueno, tenemos que buscar gente que esté trabajando y por supuesto tiene todo tipo de productos, ¿no? Pero acércate, mira, pañuelos, mantillas, un poco de todo. ¿Qué tipo de productos venden acá de encaje? Pues como ven ustedes, pañuelos, tapetes, cubrebandejas, luego manteles, sábanas, todo tipo de cosas se hace. Encaje, pero además que veo cosas en hilo. Sí, es tela de hilo y el encaje de bolillo se hace en algodón 100%. Cosas realmente hermosas. Preciosidades, una maravilla. ¿Qué ruidito que hace? ¿Cuánto tardas para hacer, por ejemplo, un pañuelo? Pues sobre 3 o 4 días, dependiendo de las horas que te pongas. Se pueden poner 4 o 5 horas al día y echar, sí, 3 o 4 días aproximadamente. ¿Eso que hay una escuela para aprender a hacer este tipo de encaje? Hay una escuela, pero también en las familias, las abuelas suelen enseñar a las nietas y por tradición se va aprendiendo. ¿Te gusta hacerlo? Sí. ¿Descarga los nervios? Descarga los nervios, relaja, sí, relaja muchísimo el bolillo. Se ve que la gente joven, digamos, aprendió, tiene esta herencia del encaje que es tradición, ¿no? Que viene de antiguo. No lo hace, porque esto requiere muchísimo tiempo. El tiempo ahora para la gente joven es valioso y luego además no se gana nada con estas cosas. No es rentable económicamente. Es arte directamente. Y el encaje de bolillo en la ciudad es tan importante que cuando en España se dice que una pieza es de Almagro, ya se entiende que es un encaje de bolillo.
aquí en plena Plaza Mayor, en el 2004 se inauguró el Museo del Encaje. Así que acompáñame porque vamos a visitarlo, a aprender un montón sobre la historia del encaje en el mundo y fundamentalmente de Almagro. La idea de inaugurar este museo surgió del Ayuntamiento de Almagro en el 2004 para estudiar, acrecentar y poner en valor la labor absolutamente artesanal del encaje de bolillos, arraigada en Almagro y en el campo de Calatrava durante cientos de años. Decime concretamente, ¿qué diferencia hay entre estos dos encajes? Bueno, por un lado tenemos esta almohadilla que se realiza con seda natural y que se denomina dentro del mundo del encaje blonda. El hilo es mucho más fino, sí. El hilo es mucho más fino, es natural, con lo cual es más fácil que se rompa y por eso los bolillos son de tamaño más reducido. En comparación al hilo de algodón, que es el que vemos en esta otra almohadilla. Perdón, el hilo de algodón. Entonces, aquel es blonda y este... Es hilo de algodón. Entonces los bolillos son de mayor tamaño que aquellos, porque el hilo es mucho más duro, más fuerte, entonces aguanta mucho más peso. ¿Y estas se llaman? Eso es el acerico, que es un elemento muy práctico para pinchar las almohadillas y para que las tengan siempre las encajeras a mano, para poder trabajar más ágilmente. ¿Para qué es esta máquina, Vicente? Pues es un torno de madera que se utiliza para realizar bolillos. El bolillo es un utensilio al cual se le ata el hilo para poder realizar el encaje. Y es un torno artesanal, se utiliza siempre, o la madera preferente es la madera de olivo, que utilizándolo, poniendo ese soporte, con un elemento punzante o cortante se va generando el bolillo y se le da el dibujo y la forma, en este caso cada artesano del bolillo va realizando. Bueno, aquellas plantas que se ven es centeno, que se utiliza para el relleno de la almohadilla. La almohadilla es el soporte sobre el que se va a realizar el encaje. En este caso es centeno, pero en otros muchos casos, dependiendo de las posibilidades de cada familia, pues se podía utilizar cartón o otro tipo de vegetal como es el trigo o la cebada. Me llama muchísimo la atención, porque uno se imagina el encaje y se imagina pañuelos, sábanas, acolchados, no sé, pero acá hay joyas hechas con encaje, con hilo de plata y con hilo de oro. Y nada mejor que esta charla en una sala en donde hay una mesa tendida y todo relacionado con el mundo del encaje, Vicente. Sí, por supuesto, para eso es el Museo del Encaje. ¿Y qué se sabe del origen del encaje? Bueno, existen muchas teorías, pero no hay nada con una certeza absoluta. Se sabe que en Almagro la industria textil pues tenía un desarrollo importante. Aquí la Orden de Calatrava tenía el mayor rebaño de ganado ovino, es decir, de aquí se exportaba mucha lana a Centro Europa y a Inglaterra, con la cual se fabricaba todo tipo de textiles. Y aquí ese textil también se realizaba y el encaje sería una actividad más. Lo único que ocurre es que hay influencias, sobre todo a partir de la llegada de los fugues, en cuanto a variedad de piezas, en cuanto a la calidad y en cuanto a los dibujos. Es decir, se va enriqueciendo el encaje y ya va adquiriendo un nombre y una importancia que trasciende las fronteras de la península ibérica. Bien, igualmente es más o menos medieval el encaje, ¿no? Incluso puede ser anterior porque estamos viendo como ya piezas muy parecidas a lo que es el encaje actual, pues lo tenemos en la civilización ibérica, incluso en otras civilizaciones posteriores y anteriores a la época medieval. Es una forma de vida. Muchas familias subsisten gracias a la aportación y a la venta del encaje. Que digamos, de encaje se pueden hacer múltiples piezas. Sí, el ámbito y la variedad de piezas es enorme. Tenemos a nivel de, por ejemplo, recreando un comedor, pues piezas que relacionadas con la comida, con la acción de dormir, con la acción de salir, es decir, que es una cantidad ingente de piezas y de variedad de dibujos. Te pregunto hoy, las mujeres jóvenes, ¿aprenden el arte de hacer los encajes? Estamos en ello. De hecho, nosotros organizamos durante el verano un curso infantil para motivar e incentivar a las nuevas pues mesas y que de alguna forma sea algo atractivo para la gente. Es difícil porque los conceptos de vida actuales difieren mucho de la realización del encaje. Te felicito, porque de pronto tener este museo, una persona joven, aparte uno llega al Almagro, en donde todo es encaje de bolillo,
Puede venir al museo y realmente apreciar, hacer una especie de viaje también en el tiempo, algo que tiene que ver con un arte. Más allá de que tiene que ver con lo cotidiano, piezas cotidianas, pero también es un arte. Por supuesto, yo lo considero y realmente en la realización del encaje de verdaderos artistas. Me emociona tremendamente aquí en Almagro el Corral de las Comedias. Este patio de teatro que fue tan importante, antiguamente fue creado en 1628, es el único patio grande de comedias que se conserva, yo diría, en España y en el mundo. Aquí pasaron muchos dramaturgos, aquí se hizo mucha historia del teatro y ahora tengo la suerte de llegar y además ver una propia obra de teatro. ¿Cómo era este corral antiguamente? Pues este corral, antes de utilizarse específicamente como teatro, era un mesón que era conocido como el Mesón del Toro, y en el año 1628 sufrió una reforma que estaba destinada a convertirlo en el espacio en el que se representasen las comedias en Almagro. En ese sentido, lo que se hizo fue una ampliación del patio, parece ser, por lo que nos dicen los vestigios arqueológicos. En esta ampliación del patio se construyó esta estructura superflua de madera que vemos, con el doble corredor en altura y el soportal en la planta inferior, y se construyó también el escenario, un tablado fijo, con una bodega o semisótano en la planta inferior, y en la parte superior otra estructura también de madera que se denomina fachada de teatro y que servía como escenografía. Yo digo que tuve la suerte y no lo podía creer. Llego a Almagro, quiero entrar al Corral de la Comedia y me encuentro con que estaban haciendo una representación teatral. Sí, es una representación que se realiza todos los fines de semana, los sábados, los domingos, los días de fiesta, por la mañana y por la tarde, para que el visitante que llega a Almagro pueda tener acceso a otra forma de enseñar el monumento. A la gente que viene a visitar este corral, ¿qué es lo que puede ver? Porque se viaja en el tiempo, ¿no? La verdad que la visita dramatizada es un viaje al siglo XVII. Se intenta reproducir una historia que pudo no suceder en Almagro en aquella época. De hecho, los personajes de la dramatización, son personajes que realmente existieron, tanto María de Rótulo, que era una noble de la ciudad, como Josefa, la hija de Francisco Medina, que era una actriz que existió realmente. Y cuentan un poco los amoríos entre esta señora María de Rótulo y un cómico que también existió, que fue Damián de Villegas. La historia realmente no sucedió, pero sí que un poco nos va a recrear cómo era la dinámica, cómo funcionaban en el siglo XVII los corrales de comedias. Por ello, durante la visita los actores no se limitan solamente al uso del escenario, sino que interactúan continuamente con el público, entran y salen por el patio, por los corredores, para al mismo tiempo aprovechar y explicar cuál es el sentido de cada una de las partes del espacio, cómo se ubicaba el público durante las comedias, pues cómo las clases superiores ocupaban las galerías en altura, los mosqueteros, que era como se llamaba a los hombres de las clases más desfavorecidas, ocupaban este patio central, y las mujeres, separadas de ellos, ocupaban la zona de la cazuela, que es la que tenemos justo frente a nosotros. ¿Por qué estas ventanas con celosías? Pues las celosías son posteriores a la época del corral, pero parece ser que en los momentos de mayor esplendor, como había una serie de personajes que tenían cargos de cierta importancia y que ocupaban esa parte cercana al escenario, no solamente para ver, sino también para ser vistos, para hacer gala de su posición, pues había algunos momentos en los que no querían ser vistos, y de esta manera se colocaban estas celosías para que ellos pudiesen ver la comedia, pero el resto de los asistentes pues no supiese si iban acompañados y de quién o qué es lo que sucedía en el interior de ese espacio. Es mágico venir acá. Qué suerte que tienen, que están acá todo el día absorbiendo las energías de tanta gente realmente que hizo tanto por el espíritu a través del teatro, a través de la comedia. Es una suerte, realmente. Y bueno, es una suerte también poder compartirlo, ¿no? con los miles de visitantes que llegan a Almagro. Darlo a conocer. Darlo a conocer. Tenemos la suerte de que este espacio es el espacio más visitado en la provincia de Ciudad Real y en uno de los espacios más visitados en Castilla-La Mancha. Bueno, muchas gracias por preservar todo esto, por dárnoslo
a todos los que venimos acá, a veces de lejanas tierras, cuánto turismo seguramente también vendrá al Magro, buscando esto, el corral antiguo de las comedias. Muchas gracias. Encantado. ¿Qué pasaba, Clara, con las mujeres cuando venían a ver una obra de teatro antiguamente? Pues las mujeres, por la moral de aquella época, tenían que estar separadas y su lugar era el primer piso, se le llamaba la cazuela. Ese nombre viene de la temperatura tan alta que soportaban las mujeres, debido a que en aquella época llevaban unos vestidos tan voluminosos que ocupaban mucho sitio. Entonces a los dueños, los del corral, no les interesaba que entrasen pocas mujeres porque ganaban poco dinero. Para solucionar este problema había una persona encargada que se llamaba el apretador y se dedicaba a ir apretando las mujeres unas con otras para que entrasen muchas mujeres. Entonces, imagínate tantísima mujer ahí metida, apiñada, que casi no se podían mover y con tanta ropa. Era normal que la temperatura de ese espacio subiese muchísimos grados y pareciera una cazuela en la que se estaban cociendo de calor. Impresionante, aparte me encanta, son anécdotas del teatro. Y además, claro, yo te preguntaba, digo, ¿cómo entro a ver este corral de las comedias y encuentro un aljibe? Me llamó la atención, pero claro, contame. Sí, aquí antiguamente pues no había grifo, no había agua corriente, entonces aquí lo que abundan en todas las casas, lo que abundaban eran los pozos. Recordemos que esto era una casa. Esto era el mesón del toro, y la gente venía aquí a hospedarse, a descansar de sus viajes y a comer. Este lugar, por así decirlo, era un mesón de lujo porque contaba con 2 pozos. Se administraban de agua pues para lavarse, para la higiene, y también pues para hacer de comer y para dar de beber también a los animales. ¿Y hasta qué año se usó esto como posada? Esto se utilizó como posada hasta el 1953. O sea, hasta hace muy poco, digamos. Sí, en el 1953 los dueños quisieron vender el negocio, y el alcalde de aquí de Almagro y el gobernador civil querían comprar este lugar porque intuían que tenía algo especial, pero no sabían qué. Entonces lo compran y hacen una serie de reformas, y cuando hacen estas reformas, aquí, donde detrás nuestra que está el escenario, aquí había un muro. El dueño en el siglo XVIII, cuando se prohíben las representaciones teatrales en estos lugares, sigue funcionando. En vez de tirarlo abajo, pues sigue funcionando como mesón, pero el dueño construye un muro y oculta todo el escenario. Y esto siguió, como he dicho, como mesón. Y el alcalde y el gobernador civil hacen unas reformas en el 1953, cuando lo compran, tiran este muro y apareció el escenario tal y como se ve ahora, el escenario original, que está imitando pues al patio típico de aquí de La Mancha, y está imitando también a la Plaza Mayor de Almagro. Recorro Almagro admirada, pequeño lugar cargado de historias. Solo hay que dedicarse a escuchar esos murmullos misteriosos. Me encanta porque en Almagro todo es historia, todo es asombro. Por ejemplo, este es un antiguo callejón llamado del Toril, da a la Plaza Mayor. ¿Y por qué del Toril? Porque aquí salían los toros, ya que la Plaza Mayor en un momento también se utilizó como plaza de toros. Recorriendo Almagro y me sigo sorprendiendo. Por ejemplo, aquí la iglesia Madre de Dios. Y en esta iglesia además se recuerda una historia, porque por todos lados veo calle Diego de Almagro. Obviamente el adelantado. Diego de Almagro, este Dieguito, como le dicen acá, estuvo aquí en este lugar cuando todavía no se había construido la iglesia, jugando, y muchos años después fue el adelantado que viajó a América, y dicen que como le iba tan bien, mandó muchísimo dinero para que esta iglesia pudiera realmente fundarse mejor. Aquí en Almagro uno de los lugares también emblemáticos es el almacén de los Fúcares. Los Fúcares, una familia de banqueros alemanes que en el siglo XVI influyeron mucho en la economía y en la sociedad de aquí de Almagro. Hoy podemos visitar este lugar que eran oficinas, un lugar de granero, y estar en este patio precioso en donde además se hacen representaciones teatrales.
No podía perderme la casona de esta familia tan importante para Almagro. Entre sus muchos negocios estaba el comercio de la seda, tejido y encajes, actividad que en su área de influencia, Flandes, Baja Sajonia, tenía una gran importancia. Incluso hasta se cree que las mujeres Fugger ya conocían la técnica del encaje, o que entre su servidumbre había encajeras. Me encanta viajar por España. En cada viaje uno siempre renueva el asombro, siempre aprende algo diferente, se encuentra con gente distinta. España es siempre mágica. Gracias por acompañarme como cada semana y nos encontramos vos y yo en 7 días. Chau.